basado en esta frase o en estas palabras, vamos a tomar el tema que dice: sé fiel hasta la muerte. Amén. Sé fiel hasta la muerte. No es fácil ser fiel a Dios. Le fallamos de muchas maneras, de muchas formas, pero Dios requiere, dice un texto, que Dios quiere y pide que todo obrero sea hallado fiel, no solo el pastor, todo obrero. Y cada uno de ustedes es obrero y obreras, las hermanas, pero de ahí en fuera todos somos obreros. El Señor nos reconoce como obreros, como trabajadores para su obra, para su viña. Y Él dice que Él requiere, Él pide, Él exige que cada persona que trabaja en su viña sea hallado fiel, que no sea mañoso, que no tenga malas mañas, que no sea holgazán, que le guste trabajar para la obra de Dios, que ponga de su parte, que trabaje, que haga el trabajo que Dios pide que se haga en su obra. Amén. Así que a veces nos escudamos: no, pues el pastor no me le toca. El pastor puede hacer muchas cosas o le corresponden hacer muchas cosas, y creo que el pastor las debe hacer, pero también el obrero debe hacer lo que le corresponde hacer. Amén. ¿Está de acuerdo o no? Amén. Amén. Bueno, lo bueno que estamos de acuerdo. Así que si este es el tema, ser fiel hasta la muerte, entonces, ¿qué es ser fiel, hermanos? Es ser leal, honesto, decente, prudente. ¿Qué más se le puede poner? Obediente, que cumpla a lo que se le ordena, lo que se le dice, lo que se le pide, y que todo lo que hagamos lo hagamos con fidelidad, hablando de la obra del Señor, porque trabajamos para Dios, ¿verdad? Entonces debiéramos ser fieles a Dios, y Dios quiere que seamos fieles, pero no a veces sí y no a veces no. No, Dios quiere que seamos fieles siempre, y no solo siempre, en un periodo de tiempo que podamos decir: yo siempre. ¿Le habrá dicho a alguien alguna vez? Dicen: yo mientras serví a Dios, yo le serví bien, le fui fiel, pero resulta que andan fuera, haciendo peor que a veces el impío, ¿verdad? Pero no, la palabra de Dios dice: sé fiel hasta la muerte. O sea, no ahora, no mañana. La carrera, dice San Pablo, que no, si no es coronado el atleta, no es coronado si no lucha legítimamente. Amén. Para obtener esa corona que dice este texto: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Esa es nuestra meta de ser fieles a Dios. Que cuando seamos fieles a Dios y al final de la carrera, Dios nos va a dar una corona. La corona de la vida. Amén. En el pasado, en los Juegos Olímpicos, cuando había carreras, se corría y tenía que hacerlo de acuerdo a las reglas, competir honestamente, fielmente, no hacer trampas. Si alguno de ustedes alguna vez corrió en las metas, en las líneas donde se corre, en el estadio, dice San Pablo que el atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Va corriendo uno y va corriendo otro, y si de pronto mañosamente que me va ganando le pego poquito con el pie, lo hago que se caiga, hay un árbitro que está mirando y dice: no, pues él ganó, pero porque le puso el pie y lo hizo tropezar. Y cuando llega ya a la meta final, no lo coronan, por
Entonces, por eso dice San Pablo que el atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Bueno, Dios quiere que todo obrero sea fiel. En el pasado no era una corona grande, hoy hay coronas. Miss Universo le ponen una corona, no sé cuántos miles cuesta. El otro día perdió el Canelo y aunque perdió, llevaba una corona que parecía de rey, pero perdió el pobre y se le acabó su reinado. Pero antes, al terminar, formaban una corona de ramitas, de estas así hojitas verdes, y la entretejían y hacían una corona, y a esa corona se la ponían al ganador. Pero esa corona es corruptible, se echa a perder, se daña, se muere. La corona que Dios nos tiene a nosotros es una corona de vida incorruptible. Amén. Que no se daña. Entonces, por eso dice la Biblia que nosotros debemos ser fieles a Dios. Amén. Dios tiene galardones, solo coronas, galardones y muchas bendiciones para todo aquel que sea fiel. Amén. Así que imagínense, en cierto lugar la Biblia dice en Mateo algo, dice, ven buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, y le dice, entra en el gozo de tu Señor. Disfruta todo lo que Dios ha preparado para ti. Así que, hermanos, hay mucha bendición, hay galardones para todo aquel que sea fiel al servicio de Dios. Amén. A veces hablamos queriendo animar a la iglesia, pero a veces la iglesia pues se aleja, y esto a Dios no le agrada, ¿verdad? Así que en este tema de ser fiel hasta la muerte, no es hoy sí, mañana no, o un tiempo, no, es hasta terminar nuestra carrera. Decía San Pablo más adelante, he peleado la batalla, he terminado mi carrera. Amén. Cuando uno va a estudiar una carrera, por ejemplo, de ingeniero que construye casas, arquitecto más bien que construye casas, si él estudia y no se gradúa y no recibe su certificado que lo hace graduado de la universidad y que completó todo, esa persona no puede construir. No puede construir. ¿Por qué? Porque no le dan licencia. No tiene permiso. A menos que lo compre, como en México, en otros países que se compran chuecos. Pero si lo quiere hacer legítimamente, como dice, no se lo van a dar, porque no se graduó. Tendrá mucha sabiduría y conocimiento y teoría, pero construir un edificio con permiso y aprobación de la ciudad no lo puede hacer. Por eso es necesario que sea fiel y que termine su carrera. Amén. ¿Cuál es el propósito de esta plática o de esta predicación? El propósito de este mensaje es saber que debemos ser fieles a Dios para obtener la corona. Amén. Si no somos fieles a Dios, no nos va a coronar Dios. Hay una sentencia de maldición. Todo aquel que no confesare que Dios es el Señor, hay una maldición y será lanzado al lago de fuego por ser infiel, por no servir a Dios. Amén. Así que, hermanos, es mejor servir a Dios que estar separado de Dios y aparte en el infierno, en el lago de fuego, donde dice la Biblia que arde con fuego y azufre y ahí no se apaga. Yo no quiero llegar allá, ni usted tampoco. Hoy vamos a hablar de hombres fieles que fueron capaces de ofrecer y de ofrendar sus vidas, no importando si tuvieran que morir o sufrir por causa y por amor a Dios.
Ahora es a nosotros. Si algún día a nosotros nos tocara estar frente a una situación como esta, ellos tuvieron, dice, si tuviéramos una situación como esta, ¿qué haríamos nosotros? ¿Qué haríamos tú y yo? ¿Seríamos fieles a Dios? ¿Estaríamos dispuestos a morir por amor a Él o no? Amén. O quizás lo negaríamos. Pues hoy vamos a hablar de estos hombres fieles. Hay veces que nosotros los negamos fácilmente y somos infieles. El que fue a la escuela alguna vez y le preguntaron, ¿tú vas a la iglesia ya? No, yo no voy. Si el niño dirá, mi mamá me lleva, pero yo no quiero ir. Y empieza desde el niño a negar a Cristo. Y luego nosotros, oiga, ¿y usted va allá? ¿A esa iglesia? No, yo no voy. Me gusta. Pero si usted se viste como ellas, ¿a poco? No, sí, se viste como ellos, habla como ellos. A lo mejor lo oyeron cantar alguna vez, canta como ellos. Y usted dice, no, pero yo no. Soy simpatizante del Evangelio, pero no soy de esos. En eso que hacemos estamos siendo infieles a Dios. Y Dios no quiere eso. Pero hoy vamos a hablar de estos hombres que fueron fieles a pesar de todo lo que les pasó. Por ejemplo, el apóstol Juan. Y aunque no está en la Biblia, lo que les vamos a decir, pero está en los libros de historia. El apóstol Juan, la historia dice que Juan el apóstol fue echado en una caldera de aceite hirviendo. El apóstol Juan, el que se recostaba en el pecho de Jesús. El apóstol amado de Jesús, el que escribió el Evangelio y las 3 epístolas y al fin escribió el Apocalipsis. En una caldera de aceite hirviendo por el emperador Domiciano entre los años 96 y el 100 después de Cristo. Dios milagrosamente los salvó, hermanos. Porque ¿qué cree que pasa? Que si a una persona lo meten en un caso grandote de aceite hirviendo a 300 grados, ¿qué cree usted que le va a pasar? Se hace chicharrón. Pero no se hace chicharrón, se quema y se muere y se desaparece. Amén. A lo mejor nomás los huesitos. Pero milagrosamente, hermanos, este hombre era fiel a Dios. No le pasó nada. Y era por él, lo echaron ahí por predicar la palabra de Dios, por el testimonio de la palabra. Pero milagrosamente lo echaron al caso de fuego, de aceite hirviendo. Y Juan entró bien calmado hasta donde lo haya cubierto el aceite, o se sentó y no le pasó nada. El emperador y toda la gente que estaba mirando se sorprendieron porque no le pasó nada. Lo mandaron a sacar, puesto que ellos querían matarlo así, de esa manera, para que dejara de hablar de Cristo, para que ella no diera testimonio de lo que había visto. Juan fue el apóstol que miró, que estuvo ahí al pie de la cruz. Él nunca lo negó, dice, y por eso escribe: lo que hemos visto y oído, esto testificamos. Amén. Y él hablaba y hablaba de Cristo, porque él fue testigo que estuvo ahí siempre presente al lado de Jesús, y por eso él podía hablar y dar testimonio de él, y por eso lo quisieron matar de esa manera. Pero resulta que lo echaron ahí, no le pasó nada, miraron, estuvieron esperando que algo le pasara, no le pasó nada, lo sacaron. Para Juan fue un bañito de agua tibia. Agua tibia de 300 grados de calor.
pero Dios lo salvó y no le pasó nada. Enojado el emperador dijo, pues entonces ¿qué haremos con este anciano? Ya tenía 96 años. Ni siquiera era un joven. Era entre 95 y 96 años que tenía Juan cuando eso pasó, y puesto que no pudieron hacer nada con él, decidieron desterrarlo a una isla fea allá, olvidada, donde metían los presos, los peores criminales, como por aquí hay una isla de San Quintín, algo así, Alcatraz y las Islas Marías. Y usted a lo mejor ha oído, si ha leído o no ha visto algunas cosas. Bueno, estas islas que acabo de mencionar en la actualidad son lugares donde meten presos peligrosos. Las Islas Marías, Alcatraz, San Quintín y quién sabe en México qué más cárceles tendrán. Bueno, a Juan el apóstol lo desterraron y se fue a la isla de Patmos. Allá lo mandaron solo. Pero dice la Biblia que allí solo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y en ese día en que él estaba en el Espíritu, él empezó a recibir las revelaciones del Apocalipsis. Imagínense, empieza Dios a hablarle a Juan, y muchas veces dice, y oí detrás de mí una voz como de trompeta, como de muchas aguas, y era la voz de Cristo. Amén. Aleluya. Revelándose a Juan para que escribiera, y me dijo, escribe, no selles estas palabras. A Daniel le dice, el ángel sella las palabras de la profecía de este libro porque son para el tiempo del fin, le dice el ángel a Daniel. Pero ahora Jesucristo, mientras habla y se revela a él, le dice, no selles las palabras de este libro, de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Amén. Y allá Juan solito, pero fervoroso en el Espíritu, sirviendo a Dios, siendo un testigo fiel, a pesar de todo lo que ha pasado, allá busca a Dios en su soledad, y Dios le revela el libro de Apocalipsis. Amén. Por ser fiel a Dios. Dios le interesa que usted y yo, hermanos, seamos fieles. Dios no quiere a medias. Amén. Dios no le gusta que seamos tibios. Dios quiere o fríos totalmente para que te goces allá en el mundo, o calientes. Dios no le gusta términos medios. A Dios le produce náuseas un cristiano tibio, y dice que Él lo vomitará de su boca. Dios quiere cristianos fieles, fervorosos, que alaben y glorifiquen siempre su nombre. Amén. Gloria a Dios por eso. Amén. Hay otro hombre, el discípulo exactamente del apóstol Juan, llamado Policarpo. Amén. Este hombre fue en los años 155 después de Cristo. Dice, Policarpo fue discípulo de Juan el apóstol y líder de la iglesia Esmirna, y este hombre fue quemado en la hoguera por no confesar que César era el Señor. El imperio romano persiguió a la iglesia de una manera tan feroz que mataba a los cristianos, los metía a un estadio y los dejaba ahí, y sacaba leones feroces para que los mataran y los devoraran. Amén. Otros, cuando había funciones en los estadios romanos, del circo romano, los amarraban los cristianos en ciertos postes que llenaban el estadio,
y ahí los ponían amarrados, los prendían y eran estopas para que alumbraran el estadio. Amén. Así morían los cristianos, pero morían fieles a Dios. Gloria a Dios. No claudicaban en negar a Dios. Preferían morir, y cada vez que moría un mártir para la gloria de Dios, la iglesia crecía, la iglesia se fortalecía, y el Imperio Romano decía: ¿por qué nosotros matamos a cristianos y los torturamos y hacemos esto y hacemos otro con ellos, y en vez de que se acaben o se exterminen, la iglesia crece? Gloria a Dios, aleluya. Porque la iglesia es de Cristo, la iglesia es de Dios, y el diablo no la puede parar. Y dijo Jesucristo que las puertas del infierno no prevalecerían contra la iglesia. Amén. Gloria a Y Dios. se muere un pastor y Dios levanta a otro. Se murió Moisés, levantó a Josué. Se murió Elías, levantó a Eliseo. Y así sucesivamente. Dios siempre proveerá para que alguien hable de Cristo y de su iglesia, prosiga adelante. Amén. Amén. Y este hombre fue torturado y quemado por no confesar que César era el Señor. Aquellos fieles, ellos no se doblegaban ante nadie, no honraban a nadie. Ellos sabían que el único que merece la honra y la gloria es Jesucristo. Y entonces obligaron a este hombre a que dijera. Le dieron una oportunidad, ya estaba viejito también. Le dijeron: oye, ya tienes 86 años. Si es fácil, tú nomás tienes que decir: César es el Señor. Él dijo: no, Jesús es el Señor. Policarpo, ya estás viejo. Mira que te van a quemar, no importa. Le digo: ¿por qué te tardas tanto? Como que él dice: ya hazlo si lo vas a hacer. No te tardes. Prende el fuego. Ponme ahí. Y dice la Biblia que él nunca negó al Señor. Ya cuando a él lo llevaban para prenderlo en la hoguera del fuego, todavía le dieron otra oportunidad a Policarpo. Le dijeron: oye, Policarpo, si tú, mira, ya te vamos a prender, te vamos a amarrar ahí a la estaca, al muro, y te vamos a quemar. Pero si tú de aquí a allá dices que César es el Señor, todo perdonado. Él dijo: no, 86 años que le sirvo al Señor Jesús y solo me ha hecho bien. ¿Cómo puedo negar a aquel que me ha hecho tanto bien? Y prefirió morir en esa forma, pero fue fiel y nunca negó a su Señor. No claudicó en decir: no, pues sí me va a ir bien, o es muy difícil seguir a Jesús, entonces prefería yo no hacerlo. Pero no, él siguió siendo fiel. Hay un dicho, no sé quién lo dijo, mal dicho: en la tierra que fueres, haz lo que vieres. No sé si lo ha oído alguno. Pero el cristiano no puede hacer lo que se hace en esas tierras, máximamente cuando es malo. Amén. Y pues ahora vamos a hablar de unos personajes bíblicos. También Juan es bíblico, pero eso cuenta la historia de lo que le hicieron a Juan. Pero si usted va a Daniel, había 3 jóvenes hebreos en Daniel 3.
en Daniel capítulo 3, versículo 14 al 18. A estos jóvenes hebreos fueron llevados cautivos a Babilonia por el rey Nabucodonosor a causa de la desobediencia del pueblo, ¿verdad? Que no quería obedecer y siempre ha sido castigado por causa de su desobediencia. Y Dios mismo hace esto y usa las naciones para que a su pueblo lo castiguen o lo prueben, para que ellos se arrepientan porque no quieren obedecer. Pero entre esos se llevaban a todos parejo, ¿verdad? Y se llevaban a hombres fieles como cautivos, como esclavos. Y Daniel y estos jóvenes hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego, dice la Biblia que estaban en Babilonia. El rey Nabucodonosor mandó a sus jefes que les enseñaran la lengua babilónica y que les enseñaran el idioma y que los trataran bien. Agarraron de lo mejor del pueblo de Israel y ellos eran unos de ellos, 3. Y también pidieron no contaminarse con la comida del rey porque ellos eran hijos de Dios, sabían que debían ser fieles ahí donde andaban. Por eso le decía el dicho a la tierra que fueres haz lo que vieres. No, si somos hijos de Dios, nosotros tenemos que vivir de acuerdo a la palabra de Dios, ser fieles en todo lugar, a toda hora, aunque haga el mundo otras cosas, bailen, salten, adoren a otros dioses. Nosotros adoramos al Dios que hizo los cielos y la tierra, y siempre le seremos fiel a Dios. Amén. Y estos jóvenes también propusieron en su corazón no hacer lo que no agrada a Dios, y llegaron al punto que ellos tenían que inclinarse ante una estatua. Pero oigan lo que le pasó, oigan lo que pasó. Desde el 13, para que usted entienda. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Y habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio y de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho. Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Dijo Nabucodonosor. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, rey, nos librará. Y si no nos libra, eso es lo que quiere decir, y si no nos libra, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¿Se han de imaginar cómo se enojó el rey Nabucodonosor? Peor, porque unos simples esclavos cautivos están desobedeciendo no la ordenanza de un capataz, de un mayordomo, están desobedeciendo la orden del rey de ese entonces. Amén. Y dice que cuando ellos oyeron y supieron la orden del rey que se tenían que postrar ante la estatua de oro que había levantado el rey y ante sus dioses, ellos dijeron no.
Y aunque los trajeron y ellos vinieron, quizás no sabían, o sí sabían, pero ellos sabían, vamos a ir, pero al estar allá, nosotros no nos vamos a postrar a sus dioses, ni los vamos a honrar, ni la estatua tampoco adoraremos. Y había unos chismosos por ahí que dijeron: hey, señor rey, esos esclavos que trajiste de Jerusalén, de los hebreos, no obedecen a tu orden. Dijo: tráigamelos, vamos a ver cómo les va. Y los trajo y se enojó y les dio la oportunidad otra vez. Fueron traídos, dice, habló Nabucodonosor y les preguntó: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni lo adoráis, ni la estatua de oro que he levantado? Ellos, tranquilos, serenos, fieles a su Dios, fieles a la palabra de Dios, ellos permanecían tranquilos y calmados, no importa que el rey se enojara. Amén. Y les dio la oportunidad y les dio la orden que cuando oyeran todo instrumento, mira, hay un tiempo, va a sonar la guitarra, el bajo, la tambora, la zampolla, la vihuela, la trompeta, el tambor y todo. Cuando ustedes oigan que se acaba la música, póstrense, muchachitos. Dijo: ¿sabes qué, señor rey? No es necesario que respondamos a tu asunto, al asunto. ¿Por qué no es necesario que te respondamos sobre este asunto? Le dijeron: he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Porque el rey había dicho antes: ¿y quién los librará de mi mano? Nabucodonosor creía que él era lo máximo. ¿Quién los librará de mi mano? Y ahora les dice así, estos jóvenes le dicen: aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Habría que tener una fe, hermanos, bien segura, y saber realmente en quién habían creído estos jóvenes, que el Dios que ellos servían los podía librar del horno de fuego. Quizás habían oído o leído Isaías 40, parece, versículo o 42, por ahí dice: cuando pases por el fuego, no te quemará, ni la llama arderá en ti. Amén. Y bueno, estos jóvenes se pusieron firmes, fueron fieles a Dios, al Dios que servían, y le dijeron: he aquí que servimos al Dios que nosotros servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Dios libra, hermanos. Dios puede librarnos del horno de fuego, de la mano de quien sea. Dios puede intervenir y hacer grandes cosas si Él quiere, y puede. Yo sé que Él puede librarnos si alguna vez estamos en alguna situación. Quizás usted nunca le ha tocado estar en alguna situación difícil, pero Dios lo puede librar a usted cuando esté en pruebas. Había un guerrillero guatemalteco, Eduardo no sé qué, y un día entró a una iglesia y había unos cuantos cristianos ahí orando y sirviendo a Dios, y él entró y les dijo: aquel que quiera salvar su vida, tire su Biblia y pisoteela, y se va a salvar su vida. Esto es vida real, hermano, no estoy trayendo un cuento. Usted lo puede buscar en el YouTube, un guerrillero Eduardo, y ahí va a encontrar su testimonio. Y llegó a ese templo y encontró a estos hermanos y les dijo: bueno, si alguien quiere salvar su vida, pise la Biblia, azótela, échese un bailecito encima y póngase para allá. Se van a salvar.
Pero dice que hubo unos cuantos de ellos, cristianos fieles, que servían a Dios de verdad, con todo su corazón, que estaban dispuestos a dar la vida por Dios, por el Señor, y no importa si morían. Sabemos que cuando morimos siendo fieles a Dios, ¿dónde vamos a despertar? En la presencia de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Amén, porque hemos sido fieles. Amén, amén. Y dice que los otros agarraron su Biblia y la abrazaron. Y dijeron: si usted nos va a matar, échele. Y cuando ya iba a disparar, dijo: no, ustedes son verdaderos cristianos. Ustedes sí aman a Dios. Ustedes no les importa morir porque creen en ese Dios que es fiel. Aquellos son los que van a morir. Y los trajo, los afiló, los fusiló a todos, pero salvó a aquellos que supuestamente debían de morir. Dios salva, hermanos. Aleluya. Y dice la Biblia que cuando estos jóvenes le dijeron a Nabucodonosor: Dios nos puede librar de tu mano, rey, pero Dios es soberano. Amén. Dios, si quiere, nos libra, y si no quiere, no nos libra. A lo mejor ya quiere que nos vayamos al cielo con Él. Gloria a Dios. Y si alguna vez no nos libra, no nos sana, no hace algo lo que nosotros queremos, es porque Él tiene otros planes y propósitos para nosotros. Pero lo importante aquí es que nosotros seamos fieles a Dios. Amén. Y que si morimos, dice el coro, y si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya, sí, Señor. Y Sadrach, Mesach y Abednego dijo: y si no nos libra, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¿Sabe qué hizo Nabucodonosor? Se enojó, más de lo que se acostumbraba a enojarse. Se enojó y dijo: estos yo los traje de allá y ahora no me obedecen, me desafían y ellos creen que se van a salvar. Calienten el horno 7 veces más de lo acostumbrado, 500 por 7, imagínense, 3500 grados de fuego. Tanto que dice la Biblia que aquellos que cuando amarraron a Sadrach, Mesach y Abednego con sus mantos y sus turbantes, dice la Biblia que cuando los cargaron y los llevaron a aventar al horno de fuego, los que llevaban cargando a Sadrach se lo consumió el fuego, y el que llevaba a Abednego también, y el que llevaba a Sadrach también. Sadrach, Mesach y Abednego, 3 se los tragó, se los lamió el fuego, y ellos cayeron adentro del horno de fuego. Y dice la Biblia que andaban caminando como si nada les hubiera pasado. Aleluya, gloria a Dios. Y Nabucodonosor se asustó y dijo: bueno, ¿qué no echaron 3? Porque yo veo 4. Y uno semejante al Hijo de los dioses. Y se asustó y llamó y le dijo: sí, echamos 3. Llamó a a Sadrach, Mesach y Abednego: salgan del horno de fuego. Lo maravilloso es que Dios los salvó por ser fieles. Dios probó su fidelidad y recompensó su fidelidad a Dios, dándoles la vida. Y dice la Biblia que ni olor a humo olían sus cabellos. Usted sabe que el cabello le prende un cerillo, hombre. Eso agarra, pero rápido. Pero a Sadrach, Mesach y Abednego el fuego no les hizo daño. ¿Por qué? Porque Dios estaba con ellos. Porque Dios premia la fidelidad del
Dice, y estos tres varones, Sadrach, Mesach, Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él le dijo, aquí que yo veo 4 varones sueltos que se pasean, ni sienten calor siquiera. No se echan aire con el abanico para decir, ay, está caliente aquí, no. Serenos, caminando como si estuvieran en la playa, con 80 o 78 grados de temperatura, la más exquisita, caminando sin que nada les pasara. Dice, yo veo 4 que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach y Mesach y Abednego salieron del medio del fuego, y se juntaron los sátrapas y los gobernadores y los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas, ni siquiera olor a fuego tenían. Gloria a Dios. La fidelidad de 3 hombres. Dios cumple su palabra cuando tú y yo somos fieles a Dios. Él no nos va a dejar, Él no nos va a desamparar, Él siempre estará ahí con nosotros. Pero si alguna vez Dios no quiere hacer lo que nosotros pedimos o estamos esperando de Él, es porque Él es soberano y Él tiene otros propósitos. Y la Biblia dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Amén. Y usted quizá o yo no lo podremos entender, pero Dios tiene buenos propósitos para nosotros. Amén. Y dice que ni siquiera ni un cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas intactas, y ni siquiera olor a fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de Sadrach y Mesach y Abednego, que envió su ángel y los libró a sus siervos que comían en él, que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otros dioses que a su Dios. Ay, poder en Jesús, aleluya. Mientras estaba pensando en esto, que ni siquiera olor a humo, sus ropas no se quemaron, estaban intactas sus ropas. La historia sigue diciendo de Policarpo que lo ataron a un poste, a un muro, y usualmente los clavaban para que cuando el fuego empezara a quemar, ellos no gritaran, no corrieran. Pero él prefirió que nada de eso hicieran. Dicen que cuando él iba a la hoguera, él caminaba como si nada. No gritó, no hizo nada. Dios lo ayudó, Dios le dio esa fuerza, esa fortaleza, aunque fue quemado. Pero dicen que cuando quemaba su piel era como de oro, brillaba, no se quemó como se suele derretir un cuerpo cuando el fuego lo está consumiendo. Dice la historia que su cuerpo brillaba como el oro. Y dicen que en vez que oliera uno a carne asada o carne quemada, dice la gente y los que estaban ahí mirando el suceso, que eran muchos porque era en un estadio,
dice la Biblia que, perdón, dice la historia y la gente que en vez de salir un olor a carne quemada, salía un olor a pan. Un olor como de pan. Un olor como de algo aromático, como diciendo, miren lo que Dios hace. Él está aceptando la muerte de su Hijo y la está recibiendo como un sacrificio agradable delante de su presencia. No murió como mueren todos, no gritó siquiera de dolor. Dios le dio esa fortaleza y los que miraban se sorprendían porque ¿quién quemándose no grita, no corre? Él no corrió porque dijo, ni me claves, porque aquel que yo sirvo me dará la fuerza para sostenerme aquí en este lugar. Y así murió Policarpo siendo fiel a Dios. Amén, gloria a Dios. Así que hermanos, nosotros quizás nunca llegaremos a una prueba de esta magnitud, pero hay pruebas que vienen a nuestra vida, sencillas, hermanos, y a veces le fallamos a Dios. Esas pruebas nos hacen claudicar y son pruebas pequeñas, y a veces no queremos seguir. Decimos, Dios, ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? No nos ha venido a una prueba como ellos. ¿No? Nunca lo han metido ni siquiera un pie al fuego. Decía la historia que a Cuauhtémoc, no Cuauhtémoc Blanco, Cuauhtémoc, el indígena, cuando llegaron los españoles, le quemaron sus pies para confesar dónde estaba el tesoro. Y mientras le quemaban sus pies, el otro compañero le decía, Cuauhtémoc, ya, por favor, diles dónde escondimos el tesoro. ¿No ves que mis pies se están quemando y me arden? Pero Cuauhtémoc estaba en la misma condición. Dicen que dijo, ¿acaso yo estoy en un lecho de rosas? Amén. Bueno, nosotros ni siquiera hemos llegado a una prueba como la que sufrieron nuestros antepasados indígenas. Y hemos conocido a Dios y quizás, ojalá Dios quiera que nunca lleguen las pruebas aquí a nuestra parte y que Dios nos guarde de padecer persecución o tribulación tremenda que no podamos resistir. Pero si nosotros en toda prueba y en toda lucha le somos fieles a Dios, seremos más que triunfadores. Un día recibiremos la corona de vida, la corona de justicia. Hay muchas coronas que el Señor tiene para su pueblo. Amén. Hay galardones, hay premios que Dios dará. Amén. Y aquí yo vengo pronto, dice la Biblia, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Así, hermanos, seamos fieles a Dios. No importa la situación en que estamos, a veces será difícil, a veces habrá que llorar, a veces que habrá lamentar, pero en vez de hacer eso, lleguemos a Dios, oremos, adoremos a Él, sirvámosle, y en cambio yo estoy seguro que Dios hará algo a favor nuestro. Amén. Así que, hermanos, Dios nos bendiga, le aconsejamos que seamos fieles a Dios en todo tiempo y en todo momento. Amén. Nos ponemos de pie, damos gracias a Dios por su palabra, que nos alienta a seguir cada día sin mirar atrás, ¿verdad? Vamos adelante sirviendo al Señor. No importa lo que venga, terminemos la carrera con gozo, como dice San Pablo, y lleguemos ante su presencia triunfantes. Gloria a Dios. Vamos a orar dando gracias a Dios. Señor, en esta tarde te damos